Suscríbete a la Panterita. Llegar. Claro, si nosotros tenemos una prueba jurídica o una sospecha y queremos abrir una carpeta fiscal, qué mejor manera de permitirle a los sospechados ingresar a nuestro espacio, ingresar a nuestro país y acá hacer las investigaciones. Por último, Gustavo, y le pido 1000 disculpas a Arturo Rubín, que ya viene, y los compañeros de NPI también. Ultimísima pregunta de verdad. ¿Qué crees acá que pasó? ¿Por qué crees que al mundo hoy le estamos diciendo, nosotros fuimos los que advertimos y gracias a nuestra advertencia, ese avión está retenido en Argentina y inflamos pecho con eso? Y a nivel interno hay una especie de distribución de responsabilidades, pero más políticas que otra cosa. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué, a quién se le escapó la liebre? ¿Qué crees que pasó? Yo creo que acá hay cuestiones que tienen que ver con otros intereses en los cuales yo no me voy a meter, porque acá hubiesen analizado más fríamente la actuación de las instituciones del Estado. Y es por ello, justamente, Santi, que solicito al Ministerio Público que investigue esto. Yo solicité la investigación de esta situación. ¿Quién falló en Paraguay? ¿Quién tenía información y no dio la información? O sobre el diario del lunes armamos un espectáculo y le cortamos la cabeza al área más débil de toda la cadena de responsabilidades. Gracias, Gustavo. Gracias a vos por darme la oportunidad. Gracias, Gabriela. Y bueno, Dios mediante, esto se va a aclarar, pero lo más importante es que tenemos que tomar medidas adicionales de seguridad si estamos hablando de terrorismo regional. Muchas gracias. Gracias, señor, muy amable. Gracias a Arturo por los minutos, gracias a los compañeros de NPI también. Gaby, tenemos que irnos. Sí, señor, será hasta mañana. Gracias por acompañarnos, hasta mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellope Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, te vi Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sea americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Llámale un poco, Gerardo, Oscar Delgado, porque está caliente Oscar Delgado en sentido futbolístico. Que la pelota no tenía que hacer córner, fue córner, y vino gol después, el penal después, ¿verdad? Sí, en la jugada posterior. No, pero son dos jugadas. Yo expliqué que no son tiene nada jugadas que ver. diferentes. Pero dice que si no venía, si no se... Pues, tranquilo, ¿no, Víctor? Sí, pero son no jugadas se fue, diferentes. pero no está entendiendo. Una cosa derivó en la otra. Eso es lo que dice. Que si no era córner, no sé si entendés. Qué difícil este chico. Ya volvemos.
La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuishupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @MC Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Yo te voy a decir una cosa, Oscar Delgado, y te voy a prevenir algo que no tiene nada que ver, que no se vincula con el bar. ¿Cómo te va, doctor? Hola. ¿Me escuchás, doctor Oscar Delgado? Hola. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando? ¿Me ve? Hay ruido, está cerca, que hay ruido, y vos conocés el tema radio. Ahí No, estoy en pleno movimiento acá en la oficina. Bueno, tiene por la gente que está a tu lado que se calló un poquitito, si puede ser, doctor, ¿sí? ¿Qué cosa? Si se pueden callar un poco lo que están contigo en tu oficina, digo. Bueno. Pues se escucha el ruido ahí. Está en el Facebook, Arturo, bueno, no puede hacer reportaje. Hasta luego. Te aviso. ¿Cómo está, Arturo? Te escucho. Bueno, saludos a los muchachos. Hoy estamos con Oscar hablando del tema. No, acá te va a saludar, espera que el a quien le hiciste callar, espera. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo está, Arturo? Hola, doctor Escabones. Arturo. ¿Cómo está, Arturo? Bien. Pero por favor te pido, atendeme. Quedemos en el siguiente trato, Arturo. Sí, doctor. Después del sábado o el lunes a la mañana estoy a tu total disposición cuando quieras. Te estamos buscando mucho, tener razón. ¿Después de cuándo dijiste? Después de a partir del sábado adelante, pues puede ser el domingo, el lunes, cuando vos quieras. ¿Y podemos hablar el sábado al mediodía, doctor? Hoy no querés hablar el domingo, el sábado. No, hoy, claro, el sábado, domingo, lunes, Arturo, cuando vos, que me escribas, Gerardo, y estoy a tu disposición. Bueno, está bien. Yo lo que te quería decirlo, sí, una sola preguntita nomás, porque vos me conocés con el debido respeto. Ya aclaró Diana Domínguez que Osvaldo no le va a demandar a Olimpia. Sí. Eso dijo. ¿Está siguiendo el tema de los 400 millones, doctor? Estoy totalmente al tanto de todo. Al tanto de todo. Pero... hablando, Arturo. Sí, vamos a hablar. Se cortó. No, está bien. Vamos a hablar otra vez porque está cortado Callegado Cabones. Yo le hice callar a Cabones, que se calle, pues Cabones le dije. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita. Este domingo, por la compra de un pollo El Espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades de regalo. El domingo, aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Perdón, doctor Escabones, una pregunta nomás, que si podemos hablar el sábado. Sí. Esto de que aclaró que no le va a demandar Osvaldo, que los 400 millones. ¿Vos qué te acordás de billeta, de ese tema del complejo ahí, doctor Escabones? Sí, conozco en detalle todo este tema, Arturo, y el tema terminó, Arturo. No hay demanda, no hay absolutamente nada. Hubo un malentendido con terceras personas allí, pero el tema está solucionado y hay que... los olimpistas tenemos que tranquilizarnos. Está solucionado ese tema. Bueno, doctor Escabones, esta captación que Olimpia quiere llegar a 30.000 socios. Llega Olimpia, propone Cardona 30.000 socios, doctor Escabones. Va a llegar porque creo que los olimpistas están en este momento muy conscientes de la situación del club y sobre todo de la cruz
que tiene encima del Olimpia con la FIFA, con plazo de vencimiento en diciembre de este año. Está hablando de una cruz que tiene Olimpia a través de la FIFA, pero por deuda contraída por Olimpia, se entiende, ¿no? Sí, son deudas del club Olimpia, son deudas del club. El origen ya no interesa. Son a los efectos de la FIFA, una institución en la que no se puede apelar nada, porque es una institución fascista. Ya está dictaminado, son sentencias que ya están y hay que cumplirlas o van a tener consecuencias más graves. Doctor Escabón, ¿hablaste con Miguel Cardona? Porque nos decía Miguel que iba a hablar contigo hoy o hablaste ayer. Iba a hablar, pero lo pasamos para mañana. Para mañana. A la mañana va a ser la reunión, doctor. Sí, a la mañana va a ser, Arturo. Con Miguel Cardona, ya Proyecto Olimpia, de aquí en adelante, ya venías hablando con él permanentemente, doctor. No, venimos con muy buena comunicación, porque pensamos que Miguel Cardona se merece el apoyo de todos los olimpistas, porque recibió un transatlántico como el Olimpia bastante averiado, con compromisos demasiado duros, y requiere el apoyo de todos los que podemos. Finalmente, doctor Escabones, porque dejemos para una charla más extensa, el tema que tiene que tener 10 a 12 millones de dólares Olimpia para diciembre. ¿Te imaginas la cantidad que tiene que cubrir? Sí, no, impresionante. Y como digo, repito, son todas sentencias ya de FIFA. Entonces ahí no hay discusión, no hay apelación, y nada. Siempre se te ve a vos como un colaborador o salvador de Olimpia, doctor Escabones. No es así, esos son todos mitos urbanos, como ya te dije una vez, Arturo. Ponemos loma y ayudamos lo que podemos, pero acá depende de todos los olimpistas, y esa campaña de captación de socios es lo mejor, es la mejor manera de apoyar al club. ¿Vos crees que se llega a los 30.000? ¿Qué le diría al público de Olimpia en esta previa a la charla de los próximos días contigo, en esta captación de socios de 30.000? ¿Qué le decís a los hinchas del Olimpia y a los socios que pueden reactivarse nuevamente como socios, doctor? Así mismo, entiendo que hay una reunión el domingo a las 2 de la tarde, que es para uno, o sea que ya hay una iniciativa por parte de los olimpistas, celebro mucho y ojalá prospere. Bueno, doctor Escabón, el domingo en la reunión no sabíamos. Un saludo del aire, doctor, y después vamos a hablar con quien cuestiona el arbitraje, como es el doctor Oscar Delgado, que me reclamaba esta mañana. No es que reclamó, se molestó y le dijimos al doctor, vamos a hablar este mediodía. Un saludo especial para vos, doctor. Un saludo cordial para vos y tu audiencia, Arturo, gracias. Gracias, doctor Oscar Vicente Escabones. Está doctor Oscar Delgado. Le cortó, ahí tenemos que llamarle a Oscar Delgado. Ferro Parecía, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si de tradición hablamos, el San Juanazo del Club Sol de América es deliciosas comidas típicas, juegos y diversión para todas las familias. Este sábado desde las 18 horas en la sede social de la Avenida Quinta, con entradas generales de 10.000 guaraníes, el San Juanazo del Club Sol de América. El doctor Cargado está, Gerardo.
Bueno, que nos disculpe el doctor de Cabones, yo no sabía, cuando le dije que se calle la gente que está a su lado, yo no sabía el doctor de Cabones. Hola doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo? Y el Arturo, ¿cómo le quieres a callar a mi jefe? Y bueno, pero no sabía que era él, pues, Oscar. ¿Qué me iba a hacer? Yo sé. Cuando le dije que era vos, me dijo, ya voy a hablar con él, le digo. Bueno, me aprecia el doctor Oscar Vicente Cabones. Oscar Delgado, ¿vos me escuchás bien? ¿Me escuchas bien, sí? Bueno, estaba muy nerviosito esta mañana, que era córner, pero la jugada terminaba, esa otra jugada. Vos lo que se quiere es que, como consecuencia de lo anterior, se produce el penal. Claro, Arturo, o sea, es un córner inexistente. Si mira, la jugada ningún jugador limpia toca la pelota. En el palo se va a poner a córner, y viene la jugada y existe el penal. El penal no puede discutir el penal. Ese no es el problema, ¿verdad? Son pequeñas cositas, pero en un partido tan cerrado, un equipo bueno como Nacional, que pasa apertura, pero ganar 1-0 son 3 puntos de un equipo fuerte. O sea, yo no le saco mérito a Nacional de ninguna manera. Además, el centro delantero, este muchacho Bruda, tiene buen físico, buen manejo de pelota, es más o menos el típico número 9 que siempre le gustaba Punilla, y a Osvaldo, 9 área, es un jugador, nos forzó mucho, volvió, atajó 2 cabezazos, ahí del área chica. Nacional fue un buen partido, pero te digo nomás que parece increíble que en errores arbitrales justo te empaten, pero bueno, después fue un partido parejo, indudablemente, ¿verdad? Bueno, pero vos te quejas del arbitraje. ¿Hasta dónde te quejas del árbitro, doctor? Solamente en esa jugada puntual, el resto bien. El resto en general bien, ¿verdad? Y sobre todo la tarjeta amarilla, por ejemplo, cuando en esa jugada Richard Ortiz se le caen encima de la pierna con los antecedentes que él tiene en la rodilla, que fue un full y dio la ventaja, pero si Richard no se levantaba, vino el contraataque Nacional a los 94 minutos y casi perdemos el partido, ¿no? O sea, son pequeñas jugadas que te pueden costar caro, eso nada más. El tema, yo me podía haber parado ahí si Richard no se levantaba más. ¿Entendés lo que te digo? Y con los antecedentes del acero, tuvo el ligamento que tuvo. Entonces, son momentos del partido, uno de repente se pone, pero el partido en sí fue un partido parejo, digamos que podía ganar cualquiera de los dos. Olimpia está recuperando su forma física. A lo mejor si en el primer tiempo ese mano a mano que tuvo Derly González lograba meter, terminamos el primer tiempo 2-0, a lo mejor el segundo tiempo era diferente, ¿entendés? O sea, y también un poco nos volvió a ocurrir el tema de apenas comenzado el segundo tiempo, nos dormimos los primeros 5 minutos, un expulsado, un penal y el empate, ¿entendés? O sea, eso también es. O sea, yo también hago crítica interna, ¿verdad? No solamente el árbitro, pero tuvo para mí errores que fueron, sobre todo el tema que era un gol inexistente, viene el gol, ¿verdad? Hecho el comentario de tu disgusto, doctor. Doctor, un saludo al aire, queríamos sacarte al aire ahora como corresponde, porque esta mañana estamos con Oque, con Urbana, a través de Telefuturo y Televisión. Un saludo al aire, doctor Oscar Delgado, gracias. Muchas gracias, Arturo, y lo importante es que hablaste con Oscar Vicente. Y otra cosa, Arturo, las peñas del Club Olimpia hacen una invitación, el tema del digamos, de lo que publicaste, de la intimación que se hizo, recordatorio, como quiera hacer lo que Oscar Vicente ya está confirmado que ya eso se solucionó, ya está todo hablado. Igual la gente gracias a eso reaccionó y la Asociación de Peña del Club Olimpia invita a todos los socios que quieran, socios y no socios, que quieran aportar ideas para, digamos, asociarnos más, o algunos donar dinero,
o trabajo, lo que sea, para el día domingo a las 2 de la tarde una zona de la cantina para uno antes del partido del 12 de octubre, ¿verdad? Perfecto, ahí está Es el una mensaje. primicia también para vos. Sí, señor, lo estaba diciendo Cabón y lo estás agregando vos también, el porqué, dónde va a ser la Olimpia, cerca del Quincho, ¿verdad? Oye, sí, ahí tenemos el quincho. Está bien. La cantina A las 2 el domingo. Doctor Oscar Cabón, Oscar Delgado, gracias y saludo a la familia, doctor. Gracias igualmente, Arturo, gracias por la atención. Gracias. Oscar Delgado, el domingo. Esto no se sabía. No. Transatlántico averiado, dijo, recibió... Sí, Cardona. recibió Cardona y hay que ayudarlo. Enorme y averiado. Enorme, un transatlántico, que enorme y averiado. Fuerte, ¿eh? Y de paro contra la FIFA también. Sí, la trató de fascista, que ya no se puede Apelar nada, que lo que deciden ellos es lo que se hace. Y bueno, es lo que dijo Oscar Vicente, ex presidente del Olimpia. Decidí prestigio y calidad exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual hay un mayor crédito para sus afiliados, hasta 12 meses de plazo y podrán retirar hasta 150% de sus aportes. Y como la ayuda es mutua, la primera cuota recién a los 90 días. Para más información, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Cornelio Vira y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cuándo va a ser la final de la Sudamericana? Sí, en Brasil están hablando de que finalmente no será en Brasilia la final de la Sudamericana. ¿Qué fecha tiene? El 1 de octubre, porque al día siguiente hay elecciones generales en Brasil. Por eso elevaría el pedido... Pero Brasil es la capital de Brasil. Exactamente, elevaría el pedido la Confederación Brasileña de Fútbol para cambiar a Brasilia y postularla para el año que viene y ceder esta final. Y según las informaciones que estoy viendo en portales brasileños, ya se postuló Córdoba como candidata a recibir la final de la Copa Sudamericana el 1 de octubre, sábado 1 de octubre. Es la información que esta mañana veo aquí, están replicando varios portales brasileños. Por causa de las elecciones en Brasil, final de la Copa Sudamericana deberá salir de Brasilia. Si es que el cambio es confirmado, la capital de Brasil recibirá la decisión en el 2023. El Consejo de Conmebol va a resolver en la reunión el 7 de julio en Cali, en donde será finalmente la final de la Sudamericana. ¿Qué fecha tenía? Es Sudamericana el 1 de octubre. ¿Y Sábado qué 1 de pasa que el 2 de octubre que hay? Las elecciones en Brasil generales. ¿Presidenciales, vio? Y voy a buscar si son presidenciales o qué, pero hay elecciones en todo el país. Elecciones Brasil. ¿Elecciones de qué? En un ratito vamos a... Vamos contigo. Elecciones generales no dice, pero... Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí, hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos Jam de calidad superior, televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyene, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Son elecciones presidenciales, el 2 de octubre. Se realiza la elección para presidente y vicepresidente de Brasil. En el caso de que ningún candidato obtenga el 50% de los votos, el segundo turno se realiza el 30 de octubre, cosa que es muy común en otros países que no tenemos aquí en Paraguay. El 2 de octubre es la primera vuelta de las elecciones y solamente se consagra un nuevo presidente si hay más del 50%. Sí, si no va al balotaje. Exacto. ¿Y la final de la Copa Libertadores dónde se juega? Libertadores en Ecuador, en Guayaquil. La final de la es? Libertadores, a ver, final de la Libertadores el 29 de octubre. En octubre, pero estamos hablando del primero de la Sudamericana. 1 de octubre Sudamericana. ¿Y qué es que jugó en Córdoba? ¿Qué final se jugó? Y la Sudamericana del año anterior, 2020, jugaron Defensa y Justicia Lanús.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Te pegó bien el penal, Danilo. ¿Cómo te va, Danilo? Sí. Hola Arturo, ¿todo bien y vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Bueno, contanos, las dos cosas, el partido ante Olimpia, el 1-1 y tu penal, convertido, contanos. Y la verdad que, como todo equipo grande, ¿verdad? Siempre cuando vas a enfrentar contra Olimpia, tenés que tener bien cuidado todos los detalles y la verdad que hicimos un buen partido, a mi parecer. Podíamos anotar el segundo, tuvimos también nuestras chances, obviamente Olimpia también tuvo para completar, pero teníamos esa ventaja de un hombre de más. Lastimosamente después nuestro compañero se lo expulsó, pero creo que podíamos haber anotado el segundo. Y el disparo penal tuyo muy bien ejecutado, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien ejecutado está el penal, porque especialmente estaba tranquilo, la verdad muy sereno, y esperé hasta lo último para mirarle al arquero ahí para que pueda patear al otro lado. Danilo, vos sos el principal ejecutor de penales ahora. ¿Cómo es el orden? Porque últimamente venía pateando Bruera. ¿Quién es el 1 y quién es el 2? Y en el partido de ayer yo era el primer penalero. El partido anterior pateó Bruera porque yo estaba en la banca cuando eso, pero ahí siempre el técnico es el que decide quién patea ahí en la charla técnica, y ayer me tocó a mí ser el primer penalero. ¿Tenías estudiado los movimientos de Olveira como para despistarlo de esa manera, o más bien cuando vas a patear un penal pensás solamente en lo tuyo y no te fijas mucho en lo que puede hacer el arquero rival? Sí, la verdad que siempre me preocupo nomás en cómo puedo patear yo. Danilo, en cuanto a tu situación contractual con Nacional, ¿hasta cuándo tenés? Tengo contrato con Nacional hasta diciembre de este año. Hasta diciembre de este año. Habías renovado cerca del fin del año pasado, ¿verdad? El año pasado renové en junio, justo cuando estaba con el tema de mi lesión. Ahí renové con Nacional por 1 año y medio. Tengo hasta diciembre de este año. Y hoy ya molestias, dolores en la zona de la rodilla, ¿ya es un tema absolutamente superado, o cada tanto tenés algunos problemitas todavía en esa zona? Y la verdad que siempre siento todavía alguna molestia de repente, alguna puntadita ahí, pero es normal todavía, ya que el año pasado nomás fue el tema de mi operación y molestia tengo todavía un poquitito, pero siempre haciendo mi fortalecimiento de todos los días y antes del entrenamiento, entrar al gimnasio, fortalecer bien, y eso la verdad que me ayuda bastante para que no pueda sentir nada al momento de jugar. Y bueno, Danilo, seguiremos charlando. Vale muchísimo el empate nacional porque estimula mucho, atendiéndolo como fue el partido, el desarrollo del juego y las ganas que pusieron. Chao, Danilo, gracias. Dale, chao. Hasta luego. Danilo Santa Cruz. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontranos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Ayer hablamos con Julio Jiménez, trabajo de Estado Gustavito, y está lo de Diana Domínguez, y dijo que Cabón es un tema superado, pero decía ayer Diana, nos decía Fútbol de la Luna, y tuvo una gran repercusión, que no le va a reclamar nada, ni Osvaldo, ni la familia, al Olimpia por la deuda de los 400 millones, incluyendo un cheque sin fondo de 60 millones. Así mismo, no se va a dar eso, eso es un recordatorio. Sí, señor. Julio Jiménez sacudió el ambiente, lo de ODD,
Ya los olimpistas no puede ser, porque hablamos con Diana, dice Diana, no le va a demandar jamás. Escucha. Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Escuchate, Julio. Escucha, Arturo, nosotros hablamos con la familia también, bueno, hay un acuerdo arribado de palabras, hay algunas cuestiones a definir todavía, pero el acuerdo, yo creo que la situación está zanjada, está aclarada, creo que se sobredimensionó un poco, pero también, bueno, es parte de la temperatura del ambiente, y bueno, esté tranquilo, está zanjado el problema, y bueno, vuelta de página. ¿Quién le firmaron el cheque de 60 millones, Julio? Supongo, no tuve el cheque enfrente mío, es de la comisión directiva inmediatamente anterior a la actual. Entiéndase, bajo presidencia de Brunote. ¿Y Brunote quiso comprar ese predio? Alguna vez el club sí quiso comprar, el club Olimpia. Miguel Brunote quería comprar, alguna vez sí preguntaban para comprar, sí. Como club le iba a comprar a ODD. Claro, alguna vez que quisieron comprar, ¿verdad? Pues, como te digo, son conversaciones que hay, ¿verdad? Como algún sueño, alguna vez queremos tener algo así. Bueno, ¿y cómo queda el tema, Julio, con los cheques y cuentas bancarias que sufrió el Club Olimpia? No se pudieron cobrar los 400 millones. ¿Con quién hablaste vos, Julio? Yo hablé con la familia, hablé con varios miembros de la familia, no quiero dar nombres tampoco, que habían hablado con don Osvaldo. Y bueno, hay un acuerdo de palabra, Arturo. Ese acuerdo hay que bajar, hay que ponerlo por escrito, hay que seguir avanzando en este tema y darle un cierre. Que sepa Gerardo Acosta, porque dice, pasada dicha fecha, 1 de julio 2022, sin que el pago se haya efectuado, nos veremos obligados a activar la cláusula 20ª del ya mencionado contrato, afirma Gerardo Acosta. Sí, realmente nosotros hablamos con los dueños del predio y con los reales acreedores. No creo que tenga que hablar yo con Gerardo Acosta, ni que Gerardo Acosta tenga que esbozar una opinión, porque él está actuando en nombre y representación de la familia Domínguez. Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás. Jamás. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Ya aclaró Diana Domínguez que Osvaldo no le va a demandar a Olimpia. ¿Está siguiendo el tema de los 400 millones, doctor? Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar al Olimpia, no hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Estoy totalmente al tanto de todo. Conozco en detalle todo este tema, Arturo, y el tema terminó, Arturo. No hay demanda, no hay absolutamente nada. Hubo un malentendido con terceras personas allí, pero el tema está solucionado y hay que los olimpistas tenemos que tranquilizarnos. Está solucionado ese tema. Bueno, doctor Cabones, esta captación que Olimpia quiere llegar a 30.000 socios. Llega Olimpia, propone Cardona 30.000 socios, doctor Cabones. Va a llegar porque creo que los olimpistas están en este momento muy conscientes de la situación del club y sobre todo de la cruz que tiene encima del Olimpia con la FIFA, con plazo de vencimiento en diciembre de este año. Está hablando de una cruz que tiene Olimpia a través de la FIFA, pero por deudas contraídas por Olimpia, ¿se entiende, no? Sí, son deudas del club Olimpia, son deudas del club, el origen ya no interesa. Son a los efectos de la FIFA, una institución en la que no se puede apelar nada, porque es una institución fascista. Ya está dictaminado, son sentencias que ya están y hay que cumplirlas o van a tener consecuencias más graves. Doctor Cabón, hablaste con Miguel Cardona porque nos decía Miguel que iba a hablar contigo hoy o hablaste ayer. Iba a hablar, pero lo pasamos para mañana. Para mañana. ¿A la mañana va a ser la reunión, doctor? Sí, a la mañana va a ser, Arturo. Con Miguel Cardona, ya Proyecto Olimpia de aquí en adelante, ¿o ya venías hablando con él permanentemente, doctor? No, venimos con muy buena comunicación, porque pensamos que Miguel Cardona se merece el apoyo de todos los olimpistas, porque
recibió un transatlántico como el Olimpia bastante averiado, con compromisos demasiado duros y requiere el apoyo de todos los que podemos. Finalmente, doctor Escabones, porque dejemos para una charla más extensa, el tema que tiene que tener 10 a 12 millones de dólares Olimpia para diciembre. ¿Te imaginas la cantidad que tiene que cubrir? Impresionante, y como digo, repito, son todas sentencias ya de FIFA. Entonces ahí no hay discusión, no hay apelación y nada. Y siempre se te ve a vos como un colaborador o salvador de Olimpia, doctor Escabones. No es así, esos son todos mitos urbanos, como ya te dije una vez, Arturo. Ponemos números y ayudamos lo que podemos, pero acá depende de todos los olimpistas, y esta campaña de captación de socios es lo mejor, es la mejor manera de apoyar al club. ¿Vos crees que se llega a los 30.000? ¿Qué le diría al público de Olimpia en esta previa a la charla de los próximos días contigo, en esta captación de socios de 30.000? ¿Qué le decís a los hinchas del Olimpia y a los socios que pueden reactivarse nuevamente como socios, doctor? Así mismo, entiendo que hay una reunión el domingo a las 2 de la tarde en Paraguno, o sea que ya hay una iniciativa por parte de los olimpistas, celebro mucho y ojalá prospere. Bueno, doctor Escabones, el domingo en la reunión no sabíamos. Un saludo especial para vos, doctor. Un saludo cordial para vos y tu audiencia, gracias. Gracias, doctor Oscar Vicente Escabones. Las peñas del Club Olimpia hacen una invitación, el tema de lo que publicaste, de la intimación que se hizo, recordatorio, como quiera hacer lo que Oscar Vicente ya está confirmado que ya eso se solucionó, ya está todo hablado. Igual la gente gracias a eso reaccionó y la Asociación de Peñas del Club Olimpia invita a todos los socios que quieran, socios y no socios, que quieran aportar ideas para, digamos, asociarnos más, o algunos donar dinero, o trabajo, lo que sea, para el día domingo a las 2 de la tarde en la zona de la cantina de Paraguno, antes del partido del 12 de octubre, ¿verdad? Primicia también para vos. Sí, señor, lo estaba diciendo Cabón y lo estás agregando vos también, el porqué, dónde va a ser la Olimpia, cerca del Quincho, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el Quincho. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ya que rueda con rugbyistas que están en silla de rueda, apostar la puya. ¿Cómo te va, bicho? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Un gusto compartir contigo esta siesta. ¿Qué cantás en karaoke? Rodrigo, el potro. ¿Cuál? Fue lo mejor del amor. ¿Y cantas bien, tío? Y según dicen los muchachos, canto bien. Escuchadme, pues, el niño, él canta. ¿Cuál es tu tema de...? ¿Cómo le digo? Él tiene un cuando él canta al niño, ¿de Rodrigo también? De Rodrigo también. Qué cosas similares. Vos sabés que eso se me sale por intuición nomás. Bicho y el niño, porque los dos Rodrigo. ¿Querés escucharle al niño? Le quiero escuchar. Es tan duro para mí a mi casa volver, y después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. No, ¿A vos te no, lo gusta tuyo. cómo canta? Me encanta. Niño Jorge. Sí, pues tiene actitud. No. Plata no va a ganar, pero por lo menos nos va a alegrar. ¿Sabes cómo lo quería presentar vestido de negro? Con un sombrero. Y entra al escenario. Entra él. El niño. El niño. Y 4 mujeres medio en bola le siguen. Pero ellas se diluyen. Para que lo... ¿Estás entendiendo? No sé si estoy loco o tal vez. No. Bicho, ¿cómo anda? Bien, ¿Qué bien tema va a contento. cantar acá, a capela? Y no sé que si me acompaña Denis. ¿Qué canción va a cantar? Este Gustavito, el Messi de la consola. Sí. Él pasa a verla a las 6. Espera. Como acordaron ayer. Espera. Casian,
Poné Instagram, yo voy a poner en Twitter, hay que hacer en exclusiva Bicho Rivero, en exclusiva acá en la radio, poner por otro transmitir por mi Instagram Baillo. Yo tengo un Instagram Baillo, Arturo M. Rubín. Instagram Baillo, pues ya tengo 16.000 A la fucha. En noviembre comencé. Vamos a hacer retweet, Arturo. Me gustaría, porque hay que darme manejo a mi Instagram Baillo, tenés que refundarte, tenés que ayornarte, vos no puedes andar solamente con Twitter, tenés que andar con Instagram. ¿Llegaste a tener Orkut, Arturo? No. Orkut no. Ni Facebook. Pero no. No se dice Instagram, señor Rubín. Se dice Instagram, señor Rubín. Una señora, Instagram. No, pero una señora me llamó en ese tono. Ah, la cuñada. te corrigió. Me corrigió. Bueno, señores en exclusiva. Arturo M. Rubín, señor. Arturo M. Rubín en el Instagram. Arturo Rubín canta en exclusiva. Una manera de decir que canta. No sé cómo anda. A capela, Bicho Riveros. Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Y así sigue. Hay que canten más, todo. Y después de lo prohibido, cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. El tema, Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Falta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a ver. Hola, Vito, canta, Vito. Es el tema. Canto, bueno, ya que estamos. Ahora Víctor va a cantar. Fuerza, Víctor, ya Instagram va hizo Arturo M. Rubín, después de Nicanta. Excelente dicho. Yo quiero cantar. No, ¿qué querés cantar? Vallenato quiero cantar. ¿Qué tema? Sí, para la gente que con sentimiento. ¿Cómo te olvido? Esa, Gustavito, por favor. ¿Cómo te olvido? Va a cantar Víctor. ¿Qué es lo que te pone? ¿Qué es lo que le pasa? Para que tenga retorno y escuche a la gente. Y no salió lo de dicho, salió. Y a reventar, Rodrigo. Salió lo de dicho. A mí no me joda con bola. Vamos. Qué lindo. Con sentimiento. Víctor Villalba. Instagram, Arturo Merrubín. Estamos frente a frente los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Y ahora canta amor. Ahora canta Denny Caniza. No sé qué tema puedo cantar. Ese tema de uno. Metele algo, Denny. Hasta yo me animé. Pero mi garganta está medio. No me encanta la bola. Canta Denny Caniza el récord, man. El niño ya cantó. El niño cantó como le digo. Después vos cantaste. Fue lo mejor del amor. Fue lo mejor, vos cantaste. ¿Cómo te olvido? ¿Y ahora qué canta? Igual. ¿Qué tema? ¿Cómo te olvido? ¿Otra vez, Leo? Otra versión. Canta Denny Caniza el récord en exclusiva. Te trofea, Denis. Estamos frente a los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Bien, tiene estilo, me gusta, tiene estilo. Roja directa, no, comandante. Seguí. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. ¿Sabes qué? Pará. Por algo jugaste 4 mundiales, tema superado. Gracias, Arturo. Por algo jugó 4 mundiales, ¿se entendió? Mundialista. Es mundialista, entonces el único que jugó 4 mundiales. Único. Por eso no, ¿se entendió? Gracias, Arturo. Sí, salí de ahí porque acabo de
escuchá lo que le dijo. Esa parte final va a poner la Denis. ¡Uf! Lo tenés la grabación de Denis y ponela ahí. ¡Uf! Puta, y todo que eso es rápido. Y entramos al tema de apostarla con Bicho. Algo muy que se va a hacer, hay que felicitar, un hermoso gesto. Sí, realmente importante. Apuesta de apostarla. Contanos, por favor. Bueno, apostarla en su marco de responsabilidad social, de apostarla solidario. Sí, transmití. Generó un acuerdo, una alianza con los Yacarruedas. Nace en el 2015 los Yacarruedas. Sí. Ellos tienen unas sillas de ruedas para rugby en silla de ruedas, que son sillas bastante costosas y es complicado conseguir, ¿verdad? En el 2023 recién se viene un sudamericano, pero esas sillas que ellos están usando, que había sido una donación de hace mucho tiempo en sus inicios, hoy ya están bastante complicadas las sillas, y esas mismas sillas ellos usan para su entrenamiento y para competencia. Este es el único equipo en Paraguay de rugby o de silla de ruedas. Y con esta apuesta y esta ayuda importantísima de apostarla, ellos van a tener nuevas sillas, van a tener indumentarias oficiales para entrenamiento y para el sudamericano que se venga en el 2023, y también apostarla les pone a los Yacarruedas una coordinadora administrativa para que puedan manejar de una forma mucho más profesional el club y puedan llegar a resultados importantes. ¿Cómo nace la iniciativa? ¿Quién se acerca? ¿Cómo es? ¿Cuánta gente compone este grupo? Y los Yacarruedas son bastantes jugadores. Los mismos Yacarruedas dicen que ellos invitan a todas las personas, inclusive hay personas que no tienen ningún inconveniente físico, que pueden acercarse a practicar, a entrenar con ellos y a formar parte de los Yacarruedas. Es una invitación abierta. Una invitación abierta hacen ellos, ¿verdad? ¿Y los recaudados, cómo a cuánto llega a pensar? ¿Cómo es el tema? Explícanos. La cifra numérica exactamente no se Pero son necesidades. Son necesidades reales que ellos tienen. Por eso digo. Las sillas de ruedas. Tener un costo. Estas sillas de ruedas profesionales se hacen por medida de cada jugador. Por eso digo. Y estas vienen de Brasil, ¿verdad? Porque de repente en el rugby están los que van al choque, los win. O sea, cada silla es diferente otra vez dentro de la cancha. Y es súper importante esta alianza de apostarla, porque les da un oxígeno no solamente comercial, monetario, sino que el espíritu cambia con esto, Arturo. Está muy bien dicho. Ahora voy a unas preguntas que me enviaron. Ahí está, gracias. Ahora vamos a unas preguntas, o dijiste todo, porque yo tengo... Sí, básicamente son... son las mismas, perdón, sí, no quise cortar por cortar, pero tenía la pregunta. Pero sí, esta charla es básicamente la información. No deja nada, porque acá tengo las preguntas que me enviaron. No, es un tema técnico que no se conoce, la verdad. Sí. Y qué mejor que ilustrar y comentarnos, ¿verdad? Totalmente. No teníamos totalmente. Es una inyección anímica importantísima para los Yacarruedas. Desde el 2015 le están metiendo a pulmón, Arturo. Imagínate una apuesta como la empresa Apostala. Desde su responsabilidad social, el apoyo para los Yacarruedas es muy importante. Muchísimas gracias, Casa. Yo creo que te preguntamos todo ya. Sí, correcto. No queda más nada. Y a seguir apostando, ¿verdad? Apostar.la. Vos estás haciendo tu programa ahora. Ahora termina a las 12. ¿Vos sabés por qué los programas se hacen al mediodía deportivo? Explícame, contame, Arturo. No, en otro momento. ¿De quién se ríe? No, de tu respuesta. Y vos no te imaginás, bicho, vos sos un tipo muy despierto, muy creativo. Y la siesta, pues, un momento de almuerzo, tranquilo. No le parece a Héctor Rivero, le parece a Francisco López. Bueno. Mejor que me diga, ¿cómo surge Arturo? No, y por eso te dije, explícame. ¿En qué año surge Arturo? No, te pregunté. Los programas eran de noche. Salecita noche, como diría Angelito. Se hace el repaso de la historia. Por eso algunos programas se quedaron de noche. Carlos Bareco, Radio Cáritas, Ronda del Deporte. Va y bien para todos los hogares. Pero te pedí que me expliques en otro momento. ¿Los próximos proyectos postales de Yacarrueda? ¿O ya dijiste todo? Dije todo, Arturo. ¿Dijiste apoyar el deporte inclusivo? Sí, totalmente. Total, no queda nada. No queda nada más que apoyar a los Yacarruedas. Bueno. Y ser parte de sus próximos logros. Con este equipamiento que ellos van a recibir, van a poder entrenar tranquilos, porque ellos en los entrenamientos tienen miedo a romper esas sillas de ruedas que tienen. No pueden entrenar a un nivel interesante
Porque si rompen esas sillas se quedan sin un segundo, elementos. queremos, gracias, ¿algo más queda ahí o no? Nada más. Disculpame si interrumpe, antes de irte porque vos tenés muchas ocupaciones. Queremos el público que juzga a Bicho Rivero cantando. Tenés que analizar vos lo tuyo, mejor el fútbol. Bueno, gracias, categórico. Roja directa para mí fue lo de ¿Qué si quiere Víctor Villalba, pero queremos que tal cantó el tema Bicho Rivero. Espera porque el miedo ronda otra vez. Que te mienta, Dani. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Gran futbolista, pero como cantante dice el vio representante de Robert Morales para vos. Y de Juan Escobar. Fue lo mejor. Entre tu porteñero y los cantantes no sabemos cuál es peor, dice Francisco Miguel. No será. Denis Socorro, dice el arquitecto de la Goto. Ahí está, fíjate en vos tu WhatsApp ahí. 0971-1080. Queremos que le juguen a Bicho Rivero. Parece que no entiende cuando le hablo. ¿Qué idioma quieren que le hable? 617-4700. Bicho Rivero. Los demás espectadores sabrán que tú también estás viendo que la foto. Oscar Delgado. Tranquilo, dice, ¿cómo le hace callar mi jefe? Dice el doctor Escabone. Oscar Delgado, bueno. Se desnudan piel a piel. Estamos frente a los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Pasame, Gustavo, esto va a pasar en Palma FM, por favor. Pude de mí y aún no me quieres. Arturo, si puedo pasar en Palma FM. Que dice Roberto Rojas, creí que resucitó Rodrigo al escuchar la bicha. ¿Cómo acordaron ayer? Hola. Sí. Grande bicho, grande bicho. Pasó la prueba. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 28 años. ¿Y vos sabés quién fue Rodrigo? Sí. ¿Qué tema cantaba Rodrigo? Uno de los pioneros del cuarteto en el ámbito del cuarteto musical ahí en Argentina. ¿Cómo se llamaba el cuarteto original? ¿Cómo se llamaba del cuarteto? El cuartetazo. Ya me convertí en millennial otra vez, Arturo. Yo a Rodrigo nomás. Fuerza, bicho. Nunca me dejes. Gracias, compañero. Hola. Hola. ¿Cómo dejarte si te llevo? Hola. Arturo. Sí. Antes que nada, un gran abrazo al señor Bicho Rivero. Ahí está volviendo a su casa después de mucho, Arturo. Y gran abrazo al señor Bicho Rivero. Gracias. Arturo, sobre el tema del cuarteto, tenés que averiguar, Arturo, la supuesta pelea que hubo entre los dos dueños del cuarteto, ahí lo que era Córdoba, que era la Mona Jiménez y Rodrigo. La supuesta pelea, porque nunca se oficializó, Arturo. Correcto, gracias por colaborar con Hola, ¿vos no sabés quién fue el creador del Cuarteto Leo? ¿Por qué se llama Leo? Ya te dije todo. El Cuarteto Leo, te dije, no me va a entender. Señora WhatsAppero del Monumental, piden que Bicho cante una música de Juan Gabriel, rompe todo. ¿Cómo no? Hola. Juan Gabriel, yo. Hola. Sí. Arturo. Cantana bueno, Arturo. Tranquilo. El niño crack como cantante, dice Elio Roca. Bueno, le pedimos a Bicho. Gracias, Arturo. Queda con esto, Bicho. ¿Por qué los programas son al mediodía? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene el cuarteto? ¿Quién es la primera y por qué se llama Leo? Eso no sé, pero el cuarteto nace en Córdoba. Entre el sexo. ¿La seguís vos o sigo yo? No, seguí vos nomás, tu programa, Arturo. No se trata de eso. Francisco López, Héctor Rivero. Tres ya tenés. Sí, tres. Tres iguales. Bicho Rivero, sí. Héctor Rivero y Francisco López. No te dicen, por ejemplo, no sé, Arturo. No, explícame. Entre el 60 y el 70 aparece el famoso Cuarteto Leo cantando una mujer. Y más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh bella, querida, no me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, piensa en mí solo un momento. Date cuenta de que el tiempo es cruel.
el pasado. Yo sin ti, esta parte no sé muy bien. Esta parte ya no me acuerdo tanto, pero el coro lo que es Muy bien, bicho. Gracias, excelente. muy amable, bicho. Un gusto. Gracias, Guillo, gracias. Cualquier cosa me avisan, yo vengo otra vez. Sí, señor. ¿La siesta del programa de Febrero? Yo no sé. Me gusta esa respuesta. Bicho Rivero, ya volvemos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tienes habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000-76-527 con Financiera Solar. Sí se puede. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021. 211-099. Te esperamos en el Sevillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Bueno, volvemos a nuestras raíces. ¿Verdad? Yo me quedé con la duda, señor. ¿Cuál? De los programas al mediodía. La verdad pensé en toda la vida que siempre fue al mediodía. No. ¿Qué pasa? ¿En qué momento cambió? ¿En qué año? No, es que cambió. ¿En qué momento? Se da ¿En qué momento trasciende al mediodía? Esa es la pregunta. Yo no voy a cometer una informalidad en decir que algún programa. No, la fuerza al mediodía. La fuerza de los programas deportivos. Ahora, ¿cuántos programas al mediodía hay? 8, 9. Sí, en el mismo horario. Sí. 8, 9, sí. Claro, ya volvemos. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Gran temporada de vino y grandes premios. Mañana en Shell cargas 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena el tanque con Shell Fórmula Super, regular y Shell V-Power Nafta a 400 guaraníes menos por litro. Todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. Y mañana al mejor precio. En Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar y por eso te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin esperas ni largas filas a tan solo 99.000 guaraníes si vivís en Asunción. Reserva ya tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. Estamos, perdón, pero ¿está bien? ¿Está correcto lo que hiciste, Rodrigo? Está perfecto, gracias, muy amable. Bueno, gracias, Rodrigo. ¿El primer partido de ayer? Muy bien, 12 de octubre en los últimos minutos. Arrancó mejor Resistencia, teniendo situaciones, chances, no pudo anotar y eran de esos partidos claves para los dos, porque hace rato no venían ganando, mirando los últimos antecedentes, los últimos 5 juegos, no ganaban. Ni Resistencia en el propio 12 de octubre lo termina ganando sobre el final cuando se va expulsado Garcete, que a mí me queda tremendas dudas, porque él recoge la pierna en la acción anterior, le saca una doble amarilla, se va expulsado, allí coincidentemente comienza a crecer el 12 de octubre y de pelota quieta en un cabezazo de Danilo Ortiz, lo termina ganando el 12 de octubre, vital para lo que significa el promedio y principalmente siempre desde lo anímico. Este tipo de partido es fundamental y Ruan calienta al final, inclusive creo que dijo la palabra mierda. ¿Por qué, veo? Porque caliente por los partidos, no podemos perder este tipo de partidos. Al final del torneo tenemos que sentarnos a hablar, a ver qué pasa con el equipo, no podemos comenzar tan bien y en esta parte comenzar a tener traspiés. Se lo escuchó bastante molesto a Ruan, el arquero, al final del partido. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera, con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, el mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresá a pluscar.com.py. ¿Cómo te va, Pedro?
¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda Pedro Sarabia? ¿Bien? Bien, bien, Arturo. Bueno, Víctor, el partido de Nacional Olimpia fue peleado, duro, contanos, pero características del juego. Y realmente ambos equipos que manejan bien la pelota, se hizo un partido bastante abierto, un equipo que de ambas partes intentaron jugar, intentaron hacer su juego y bueno, terminó empatado el partido. Pedro, te consulto por la jugada del primer gol de Olimpia, ¿cómo queda un técnico así? Porque es cierto, hay mérito obviamente de Alejandro Silva, gran pase de Richard Ortiz, pero primero gana casi con facilidad al costado por esa zona Silva y después como que la defensa un poco pasiva a la hora de tratar de interceptar lo que venía haciendo Alejandro Silva. Es cierto, hay mérito, no le resto lógicamente por la jugada individual, pero defensivamente quizás se pudo resolver de otra manera esa acción. Exactamente, coincido contigo, lo vamos a hablar. Lógicamente ese gol se pudo haber evitado por el hecho de que prácticamente la metió a 3 jugadores. Y bueno, son cosas que no tienen que acontecer, pero creo que podemos corregir eso. Bueno, esto es lo que decía Víctor, es jugadas individuales, trámite de un partido, puntuales, no individuales, perdón. ¿Por qué Nacional no puede tener estabilidad, Pedro? ¿Qué le pasa a Nacional? Bueno, lo hemos hablado, nosotros cuando apenas llegamos ganamos 4 partidos seguidos y después como que volvió el equipo a tener esa... no manteniendo el nivel, podemos decirlo que de manera irregular y bueno, eso lleva que se vuelva a perder y que se vuelva a empatar, pero bueno, nosotros como entrenadores tenemos que buscarle en este caso la solución para que este equipo realmente cada partido salga a ganar y de la manera que se jugó ayer yo considero que va a ser mucho más fácil para conseguir eso. ¿Qué se jugó ayer para poder estabilizarse en la regularidad que antes no se hizo? Y considero el nivel que tienen que poner siempre los jugadores, mantener un nivel que es la exigencia de representar una institución como el Club Nacional y bueno, lógicamente si jugamos de esa manera estamos muy cercanos a conseguir lo que uno quiere. Entiéndase, temperamento, fuerza, carácter. Sí, son un conjunto de cosas, Arturo, que lleva a que podamos encontrarnos con los resultados positivos. Siempre pensando también de que enfrentamos a rivales fuertes y también a equipos denominados de menor calidad y bueno, yo creo que siempre tenemos que no solamente con Olimpia, Libertad, Guaraní, Cerro, mantener un rendimiento así, una concentración de esa manera. A lo que te decía Víctor, esto tenemos que apartar de lo que vos querés a lo que considerás un error a Silva cuando deja rivales se mete al área que te decía Víctor en la definición, que hablaste con los muchachos. Sí, lo hablamos entre tiempo, siempre pensando en solucionar los problemas y bueno, lo seguiremos hablando en el transcurso de estos días por el hecho de que tenemos que estar concentrados, pero no solamente esa jugada va a sacar el contexto que considero que el equipo de Nacional ha jugado un gran partido. En el segundo tiempo yo creo que fuimos protagonistas, en el primero también, lo presionamos bastante bien al equipo rival y bueno, lastimosamente no se pudo ganar. Bueno, chao Pedro, el domingo ante Guaraní en el Erico. Así es, Arturo. Chao Pedro, gracias. Chao, gracias. Chao Pedro, Bar de la mejor batería de Europa está a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT todo sale o sale, 500 millones de guaraníes se salen sí o sí. Te vas a perder la oportunidad de ser el próximo millonario. 500 millones se salen sí o sí con CNT Cheporemoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cómo te va, Danilo? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás, Danilo? ¿Cómo andás vos? Contame, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, Arturo, acá de niñero ahora. De niñero. Bueno, ¿cuántos años, nena o nene? Nena, cumplió la semana pasada 1 año. 1 año, bueno, Danilo, de niñera pero con amor, cariño, lo mejor que le podés dar. Sí, así mismo, Arturo, contentísimo con mi nena. Bueno, Danilo, con el papá Danilo, contanos ayer, sí, niño. Sí, ayer al final del partido decía jugaba su último partido en el 12, porque justo el próximo está suspendido y después se le acaba el contrato. No sé si cambió eso, te llamó el presidente o no, Danilo, en las últimas horas. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Hola, Jorge, un gusto escucharte. Tengo entendido que ayer llegué a la quinta amarilla y al último partido ya no llego porque justamente se me acaba el contrato. En estos casos no sé qué se hace, porque el miércoles 30 se me acaba el contrato y el partido con general creo que es el viernes o sábado. Ah, termina el contrato. Por 3 días. Y el 3 de julio, 2 o 3 de julio va a ser la última fecha. ¿Y te hablaron la posibilidad de renovar o ya definitivamente no continúas y no hay más conversaciones, Danilo? Hasta ahora todavía no. Vamos a ver qué pasa en estos días. Todavía quedan como 1 semana, así que vamos a ver qué pasa con el correo de los días. ¿En tu mente no hay otro que no sea 2 ahora o alguien te habló o viste posibilidad de otro equipo el segundo semestre, Danilo? Yo estoy esperando. Siempre, gracias a Dios, posibilidades siempre existen. Pero por respeto al club, al presidente, con el que estoy muy agradecido, estoy esperando a ver qué pasa en estos días. Está bien, Danilo, te emocionaste, decía Pancho acá Francisco, con tu gol ayer. Sí, Arturo, me emocioné un poco porque venía de pasar momentos medio complicados. Cuando hubo el cambio de entrenador, cuando se fue Pedro, bueno, se habrán dado cuenta que no fui tenido en cuenta por Sergio, pero son cosas que pasan, lo supe manejar de muy buena manera y hoy, gracias a Dios, estoy volviendo a tener continuidad, así que contento por eso. Dice, manda Gerardo, Coquimbo, Ramiro Ferreira en su Twitter, si no se concreta la llegada de Alejandro Donati, hoy difícil en cuanto a lo económico, la alternativa principal es Danilo Ortiz, hoy en 12 de octubre, ya hubo sondeo pero no hay negociación, ya que la prioridad es defensa de San Lorenzo. ¿Sos alternativa, usando este término, una opción para Coquimbo, Dani? ¿Lo sabía vos? ¿Hablaron? Me llamaron, sí. ¿Y vos qué le dijiste? Que tengo contrato hasta el 30 con el club, que por respeto al club y al, como te digo, al señor presidente, estoy esperando a ver si en estos días conversamos. Quiere decir que hay una posibilidad del Coquimbo. ¿Cuándo te llamaron? Hace como 1 mes que vengo hablando con la gente de Coquimbo. Y continuó la charla, que es formal lo que está pasando ahora, con Coquimbo y el interés que tiene. Sí, llevo como 1 mes hablando con la gente de ahí de Chile, pero como te digo, nada cerrado, por respeto al club y como te digo al presidente. Está bien. Esperando a ver si en estos días podemos conversar y ver si está la posibilidad de renovar el contrato. Bueno, Danilo, un saludo especial para vos, mi respeto, sabés que te respetamos por lo menos de mi parte muchísimo. Gracias, Danilo, muy buen chico, muy buen tipo, como se dice ahora de niñero. Chao, Danilo. Muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias, gran abrazo. Igualmente, Danilo Ortiz. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tiremos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿En qué nos quedamos, Gustavito? ¿A Fabián? Ya volvemos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444, Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, cuota de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Está bien, que consulten nomás, Fabián, porque ya estaba hecho. Por eso yo le decía que incluso podía ir porque se le sentía a Fabián. Se le sentía. Está una consulta ahora, Fabián. Y se hizo el hisopado, me dijo, le salió negativo. Me decía ayer. Vamos a decir la pregunta, comenzamos. Primero en el ranking es Brasil, último, segundo Bélgica y tercero Argentina. Sí. Va a responder con seguridad. ¿En qué puesto después quién viene? Yo vi recién, por eso haría trampa. ¿Vos? Así que me autodescalifico. Si está no, después de Brasil 1, Bélgica 2, Argentina 3, no figuramos 4, Sudamérica 4, 5, 6, 7, 8, ni 9, ni 10. ¿Quién es el tercero en aparecer y en qué número? Uruguay, número 14. En el palo 13. Brillante. Colombia 25. 22. 16. En el palo 17. Brillante. La deja se ríe el niño. Toda la estoy dejando se ríe el niño. Perú, ¿en qué puesto? 30. No. 20. En el palo 21. Brillante. Grande. No, pero aceptó él. Yo fallé. Al palo. Chile 27. cerca del palo. 29. Brillante, Francisco, 29. Ecuador 33. Aplazado. 35. Aplazado. 31. Aplazado. Segunda vuelta. Ecuador 39. aplazado. Arriba de 40. 43. En el palo 42. 41. 44. 44 tenía que decir. No, yo pensé que estaba bajando. Paraguay 52. Estábamos 50 en el anterior. 52. No sé si mantuvimos. ¿Cuál? En el anterior estábamos 50. ¿Vos? 52. Sí. 53. ¿Vos? 50. Brillante, 50. Venezuela Se mantiene. Venezuela 64. aplazado. 70. Reaplazado. 65. Más abajo. 60. Más abajo. 58. Cerca. Más abajo. 56. Brillante, niño, 56. Y cierra Bolivia. ¿En qué posición de ranking FIFA? Ese sí viene arriba, 71. Arriba. 85. Abajo. 82. Parece Catunga. Dio en el palo. Gracias. Por fin acerté. No, en el No, en palo. el palo. Y ya te digo, en el Catunga. Mirá para arriba, mirá 83. para abajo. En el palo. 81. Brillante, niño, 81. Último Bolivia. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, era del Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora desde La Plata Empeños. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeña seguro, empeña La Plata es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos. En sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base.
Termocalefón Ring digital vertical de 50 litros, adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y la primera cuota pagar recién en agosto. También podés comprar al contado hasta 12 cuotas, sin intereses, con las tarjetas de bancos aliados. Visítanos en redes como @Electroban o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Feria Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, ¿tuvo Bicho Rivero? ¿Le escuchaste? Sí, le escuché cantar. Y a Lenny también. Cantar es decir, ¿verdad? Pero tengo una buena voz. No sigo normal el ritmo, ¿verdad? Pero... Entraste fuera de tiempo, de Ah, como es tiempo 5 de veces eso, más. pero o menos. bueno. Estamos frente a los dos. Estamos frente a los dos. Estamos frente a los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Muy buena voz tengo. Te di todo lo que pude de el mí. público le juega a Denny Caniza, que no tenemos niño. 618-4700. Hay que rescatar la intención que tiene. Es tiempo nomás entraba, pero tengo buena voz. ¿Qué número, niño? 618-4700. Denny Caniza cantando, una manera de decir, ¿verdad? Y vos, te confieso, estamos frente a frente los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Estamos frente a los dos. Y te confieso, sí, yo creo que mejor. vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! Hola. Me duele más como canta Denny, que está eliminado del mundial. Hola. Hola, comandante. Sí. Denny, mi estimado Valle, ¿te lo va a gustar? Hola, amigo. Tranquilo. Tranquilo. Dile a Dora que te enseñe a cantar, mi estimado Denny, a tu hermana. Bueno. ¿Cómo le dan? Es necesario no que le den al C18 contra mí. Estamos frente a los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí. Hola. Comandante. Nos fuimos toda la puta. Tranquilo en ese tono. Hola. Hola. Pues ahí baila. Y bueno, este es el que juega el aficionado del pueblo. Hola. Hola, comandante. Anduvimos bien, salvo. Y que apareció Caniza, güey. Hola. Estamos frente a los dos. Hola. Parecía que tenía dolor de panza, boludo. Te di todo lo que pude Hola. de mí. Arturo, si vos haces tu ranking, ¿quién sería el número uno? ¿Denny o Marino Florobre? Hola. Hola. Comandante. Vamos a dejarme de boludeces, hermano. Otra persona en línea ahí. Bueno, el tema de Denny Caniza. 618-4700. Pero tiene intención, tuvo intención. Sí. Tuvo actitud, por Sí, eso. hay que No, tener, buena voz, hay que tengo tener un par de ocasiones y llega bien para el sábado. Sí, Denny. cantar. No, Yo pero en no serio, me animo el tema es que de primera, entonces te escuchan para ese. Tiempo normal hay llegaba actitud, en la jugada, por pero... eso. Pero bien. Pero buena voz. Pero bien. Denny Caniza. Escúchenlo a Denny Caniza cantando de una manera de... Es una cuestión de actitud. Estamos frente a los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Ladrido de sapo. Hola. Comandante. Sí. Denny es el Adebayor del canto. ¿Cómo se entiende? La patada. Hola.
Denis Caniza, de Encarnación, te estoy hablando. ¿Qué tal, Récord amigo? del fútbol paraguayo. ¡No puede ser, Denis Caniza, no puede ser! Estamos frente a los dos y te confieso. Hola. Sublime. Querido. Sublime lo de Denis Caniza. ¿Te gustó? Gracias, gracias, amigo. Espectacular. Hola. Arturo, Sí. a Bicho Rivero le fue bien el viaje ayer con Sole Cardoso, papá. Canta purete. Querida, cada momento de mi vida, el pasaverla la sé, como acordaron ayer. Estamos frente a frente los dos. Estamos frente a los dos y te confieso. Vos te reí. Y que fue fuera Hola. de tiempo. Hola, Sí. hola, Arturo, con Sí. Denis. Denis. Hola, ¿qué tal, amigo? Denis, sí, Denis. 2 veces tenés que decir frente a frente los dos. Vos dijiste una vez nomás frente a los dos. Frente a frente los dos, Esa, perdón. esa práctica va a entrar Voy a corregir, en el tiempo. voy a corregir eso. Hola. Hola. Comandante, qué raro Alejandro, qué Baduni, Denis Caniza, comandante. Estamos frente a los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Por qué le hicieron así a Denis? Espera. ¿Vos crees que se... No. Corto. Y cantaron todo. Estamos frente a los dos. Hola. No, me queda muy largo ya. Hola. Fuera de ritmo que Gastón Jiménez. ¿Cómo? Más fuera de ritmo que Gastón Jiménez. Tira, Sole, será. Hola. Ay, comandante. Limona, Con Denis, por favor. ¿Va, Con Denis. nene. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal estuve? Como futbolista de la Pobla, como cantante, no te sale bien. Pero con práctica de la bota. Bueno, oye. Estamos frente a los dos. Y yo la verdad que, aunque no lo crean, soy re a nadie. Ahora va a poner el niño en Twitter de Fútbol a lo Grande. Escúchenlo a Denis cantar. Vamos a darle otro. En fútbol, no, el tema que cantó. Me faltó una palabra de así. Estamos. Sí. Pues sí. ¿Va él? No, pero si él entiende, si es Sí, récord, man. ¿Qué no, le puede ¿qué me van a- afectar? Eso no le puede no me afectar si van a él no es su liquidar. palo. Al contrario, sigue. ¿Cierto, veo? Ya volvemos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este se prende para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya en la UCSA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería, empresariales, psicología y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Dice Denis Socorro, Denis, por lo menos altitud y Víctor. ¿Quién firma? No, Dragoto. Dragoto. Candidato. Uno Dragoto. Bueno, vamos a venir aquí y lo vemos de Cerro. Voy a decirle una cosa, no juega el sábado Alfie Oviedo, porque después de los 3 goles creó expectativa. Sí. Moreno Martins, para vos, Víctor. Y yo creo que tiene que ser suplente, pero el Chiqui lo va a poner de entrada. ¿Vos crees que puede poner el Chiqui de suplente? No. ¿De suplente? A Moreno. Yo creo que sí. No. De suplente. ¿Y vos? Yo coincido con Víctor. Creo que tiene que ser suplente, pero lo va a poner. ¿Y vos, niño? Titular. Moreno Martins y 10 más. Titular. ¿Vos no le podés contestar? Tiene que haber la confianza. ¿Cómo te experiencia? Y claro, 18 partidos le dio confianza. Camina todavía en la cancha. En un partido donde tiene que ganar Cerro Porteño, necesita ponerlo mejor. Y Moreno Martínez es lo mejor. ¿Qué va a ser mejor todo? Puta, Está en deuda, niño. No. Está en deuda. No trajo ningún improvisado. Entra El tema es que Fernando. comienza a funcionar el equipo. Claro, no Yo trajo creo ningún que si improvisado. juega con 2 puntas entendería que juegue Moreno Martín, porque ahí sería Moreno Romero.
Pero si juega con uno solo y es Moreno Martín, creo que... Al contrario, para mí ahora es... Creo que Libertad... Tiene que jugar con Romero y con... Uno menos es Moreno Lo ideal Martín era hoy día. Alfio con... Pero no se puede. Alfio con Moreno. Para mí Alfio Romero es la dupla ideal, pero entiendo que juegue Moreno al no estar Alfio si es que repite con 2 puntas. Pero si busca otra alternativa no le veo beneficio a Cerro. A no ser que le ponga a Fernando Romero acompañándolo, pero al ponerlo a Fariña, otra vez me parece que puede llegar a ser muy lento el ataque de Cerro. No, si es Fariña con Moreno. Fariña con Moreno, puede festejarle al título si es que Fariña con Moreno lo que se perfila. Si juegan Fariña y Moreno, Fariña se perfila para ser titular Libertad con Moreno. Puede ir celebrando. Y hoy se va a terminar a las 5 de la tarde de confirmar ese equipo. Por O eso, esa delantera. Yo ¿De quién? ¿De Cerro? Fariña con Moreno arriba. Pero Sí que- yo creo que le da ventaja a Libertad si hace Demasiado eso. ventaja le da. porque Fariña no Porque está le pasa súper rápido, no. no. Lo mejor que tiene Cerro es la dinámica, cuando pasa 3/4 y Así juega, es. desborda por derecha, por izquierda, por el centro, pero si juegan los dos juntos no va a pasar El eso. equipo de Cerro, en la portería, Jan. Sí, para el sábado. Sí, está bien. No, todo es sábado. Cerro apuesta Sí, todo sí, para sí, el sí. sábado y después tiene que apostar todo para el partido ante Palmeiras. Sí. No puede poner Cerro, vamos a mirar Palmeiras y vamos con un equipo alternativo. No, los dos con ¿Cómo todo. cree que va a cuidar? No, los dos con todo. Se juega ya los dos. Sí. Jan en el arco. Sí. Sí. Que es la mejor incorporación de Cerro en los últimos 20 años. Hizo una tapada increíble la otra vez. Solamente Sí. Contra Jan Maravel, por tapar ese. contra Maravel. El 2-1 iba a ser ese, Está más terminar el tranquilo. campeonato, Está más tranquilo. Sí, sí, Está sí. más Porque sosegado. se dedica a atajar. Sí. Es lo mejor que sabe hacer. Pero es la mejor incorporación de Cerro en los últimos 20 años. Seguro 10. Sí, sin dudas. Y trae le mora uno en 10 años de Cerro. Estoy pensando más lo de Fabro, que a tiempo fue. Pero Fabro fue hace más de 10 años. Por eso. Y Fabro llegó en el 2011. 2012. Llegó a... Entonces 10 años. ¿no? Y la Y 10 segunda. años, sí, por ahí. Bien. Por ahí. Estoy pensando clausura... Pero no, este- 2011 ya estaba Fabro, más de 10 años. Pero en este realidad. en corto tiempo está haciendo No, figura sí, sí, importante sí. en Cerro. Ya en Ya. la portería. Lateral derecho, ¿quién va a jugar contra Libertad? Fabián Franco, así como están las cosas. Sí. Terminó jugando bien el Sí. segundo tiempo. La otra Muy buen alternativa es centro. Alan Alan, Benítez, pero Alan va a jugar como volante. Volando por derecha. Ah. Después, Y Duarte Patiño. Duarte Patiño. Y Alan Rodríguez. Patiño, Mm, a Patiño lo juega contra Palmeiras. Rodríguez no juega está saliendo un cuadro de resfriado. Entonces va a jugar Vargas. Alan Rodríguez está saliendo un cuadro resfriado. ¿Quién Vamos a juega ver ahí? si llega. Hoy lo van a ¿Quién juega probar. ahí? Y sería Rivas o Vargas. Vargas jugó el otro día, de arranque. Ante General Caballero. General Caballero. Seguimos, después. Y Alan Benítez. Alan. Carrascal Lucena. Lucena. Y Aquino. Carrascal Lucena. Sí, Sí. Carrascal Lucena. Van a Aquino. jugar los No dos. juega Bobadilla Lucena. No, Bobadilla. En todo caso, si no juega Carrascal, Piris Mota. Pero Bobadilla no. Y después a la derecha. Y por izquierda Aquino. Aquino. Que a la derecha. Alan Benítez. Alan Benítez. Y arriba. Y lo que dijimos, Fariña con Moreno Martínez. con Moreno Martínez. Pero hoy va a terminar de confirmar. Yo creo que va a jugar con Fernando Romero y Moreno Martínez. Yo también creo. También creo que. Sí, sí. Y ahí sí entendería Romero. que juegue Moreno de entrada. Si es que juega Ese con los es- dos arriba. ahí sí cambia la fisonomía Al arriba. menos que ponga La velocidad y todo. punta y cambia. juegue Romero arriba, Es solo. que claro, si es que juega Fariña, tiene Sí. que jugar Romero de 9, o si no, Claro, de media punta. sería un equipo muy lento. Muy lento. ¿Cómo va a jugar Cerro? Va a romper su esquema porque tiene que ganar. Y ese es lo obligado. No, Libertad entra Sí, siendo Libertad campeón. puede jugar con 5 volantes, aguantar el 0 a Parece que 0 no me y va a entiende. festejar. Cerro, la pregunta es si va a romper su esquema o Chiqui Arce va a ser el discípulo porque a él le gusta la disciplina en juego. Ya cuando improvisa y pone otro equipo, él ya aprendió la lección. No hay uno que le haya salido bien. A los 20 se arrepiente y cambia. Siempre cambia. O miento. Sí. Un equipo De que lo, le haya de cambiado. lo planeado siempre termina cambiando. termina Pues, no Y sale porque como él admite Chiqui, esperaba. quiere Chiqui, pero se da cuenta de lo que pasa, entonces correctamente cambia. Cambia. El problema es que Libertad, el empate le sirve. Podemos ir a un partido aburrido, si se mantiene la igualdad, o si uno hace gol, ya cambia todo. Porque si Libertad hace, le va a forzar a hacerlo. Porque el empate no le va a servir. Y si Cerro Porteño hace el gol, hay que ver qué va a pasar. Si se da el 0-0, veo difícil que se pueda dar aburrido porque Cerro en su aceleración puede entrar en tarjetas. Entonces allí se puede ir calentando el partido. No va a ser un 0-0 aburrido porque Cerro en su aceleración de querer hacer el gol puede que aparezca una tarjeta, puede ser una amarilla con
un tono casi de roja aburrido no lo va a dentro hacer, de la ese va a ser aceleración. Por común, luego, en eso, ese partido. desde el lado del partido propiamente aburrido, Aburrido, de ambos pero equipos va a ser aburrido le puede proponer porque libertad. necesita. De ambos equipos va a ser muy dinámico, ¿Por qué que se libertad? tengan. ¿Por qué ganaron nomás así? ¿Sabes qué? No te apures, déjale nomás que ellos vengan. ¿Por qué no hacen Tratar de bulla? proponer. Yo creo Porque que- no se convierte en Luis Cubilla. Déjale una que venga. Esa es eso más. Déjale que venga. Ese es el escenario que mejor le sienta a Libertad salir rápido en el doble. Claro, aguantar y esperar. Hay que ver qué Hijito equipo pone Villar no juega Libertad. más. En la Y puede volver. está para volver. Por pero está derecha. tocado, o sea, Ya- no sé si lo va a poner ya Tenía la ahora. lesión muscular. Ya estaba Recuperado. Yo creo que el Libertad va a salir a jugar igual que jugó en cancha de Guaraní, donde tomó su recaudo, donde no fue el equipo que propuso, metió 5 volantes porque aquel día en Dos Bocas Bogarín jugó de interior izquierdo y Melgarejo de volante por fuera, porque ese es el partido que le conviene. ¿Para qué arriesgarse si Probablemente el empate le sirve? juegue Merlini otra vez por el... Perdón, Alfie Oviedo no puede jugar porque está que su pase de Libertad. Sí, Su pase pertenece a Libertad. Por cláusula no juega. Ya volvemos. Vuelve el tradicional San Juan de Deli Market. Vení con amigos, familia o quien vos quieras a compartir un día lleno de sabor y tradiciones. Te esperamos mañana desde las 11 horas en el estacionamiento oeste del Shopping del Sol con mucha diversión y deliciosas comidas típicas. En Deli Market San Juan dice que sí. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Ustedes piensan que nosotros tenemos paciencia con un 0-0, más en nuestra cancha, dice el arquitecto Lagoto. ¿Quién le responde? Y Es que le el conviene tema el es que le resultado. conviene el 0-0 Claro. y la verdad que a Garnero y a los jugadores mucho no le va a importar lo que piensa el público si ellos saben que mantienen el 0-0 y salen campeones. campeones. ¿no? Eso. ¿Por qué le tratas de Por eso digo, al público por en eso general dije yo le que no se enseño, entienda no mal, que- Libertad entra al partido con el resultado siendo campeón. El empate con ese resultado arranca. O Dragoto, no digo directamente al arquitecto, sino Guau, que los hinchas liberteños van a festejar solo si Libertad gana 3-0 el partido brillando. No, por supuesto que no, Claro, empata un empate 0-0, nada. colgado el travesaño y van a llenar y van a tirarse ahí a festejar. Porque uno quiere ser campeón, yo por lo menos quiero ser campeón. No sé qué piensa Dragoto, el hincha liberteño que tan exquisito es. Claro, cuando tan- tu equipo necesita campeonar, no salir a jugar bien. Yo meto once, El Cerro va a salir, yo creo que Cerro va a salir a proponer y Libertad lo va a esperar y en el Mira doble que el en último la partido contra. jugó muy bien. Le puede Empezó a terminar tocar la pelota, pasando atacaba ruido. mucho también. Libertad, este último partido Claro, jugó muy pero bien. tenía la obligación de ganar. Ahora no, ahora tiene que empatar. Ahora le hace falta el empate. Es diferente. Libertad le puede hacer a Cerro jugar de acuerdo a la música que quiere Libertad. Porque la música en la cancha, entre comillas, ¿la va a poner Libertad? Sí. Libertad puede jugar como gremio de Porto Alegre. Puede jugar como gremio. La pregunta es, para jugar como gremio, va a tener que cambiar la configuración. Es mía, tuya, y Libertad no está acostumbrado a eso. O miento. Sí, ante No Guaraní tiene jugó jugadores. diferente. Ante Guaraní en Dos Bocas metió 5 mediocampistas y Roque Ahí- solo. Yo ahí- creo que así ahí- mismo va a jugar. Así, entonces, ahí como dice Víctor, mete 5 porque está para jugar Caballero. Yo creo que hoy no le saca a Campuzano de la cancha. Martínez probablemente descanse. Yo creo que a ninguno, para mi gusto, no Puede le saca ser ninguno. Campuzano y pueden ser los tres juntos. Claro, Bogarín viene jugando bien. Sí, Sacaba Roque gente arriba. solo. Roque solo. Y la otra es Bogarín. Bogarín jugó en Dos Bocas de interior izquierdo. Jugó. ¿Cómo fue el aquel mediocampo? día estaba Caballero, estaba Bogarín y el último me falta y Campuzano. Campuzano ya había jugado en Dos Bocas. Campuzano delante de los centrales. Jugó Caballero interior derecho, Bogarín por izquierda. Por fuera jugó Melgarejo al lado izquierdo y Merlini por derecha. Y de 9 Roque Santa Cruz. Se fue expulsado Caballero y pasó a jugar 4-4-1. Tuvo que aguantar de esa manera, pero fue un Libertad más defensivo. No es que dominó, no es que atacó Lini y no Caballero, perdió. Campuzano, Bogarín, Melgarejo. Sí, y 5 en el arriba medio y solo Roque. Así fue. Pero Melgarejo tiene... Claro, y en un Claro, momento. tiene Cerró el equipo. Y hoy Esta a tarde, la a las tarde. 5. llega. ¿Cuándo define Libertad? Hoy también, a la tarde. Yo no creo que le va a ser muy difícil el partido a Libertad. El partido de campeonato para Cerro. Sí, Cerro tiene que arriesgar. Libertad. Libertad ante Resistencia de visitante y Cerro ante Tacuarí de local en la olla. Y que Universidad. Pero los dos tienen rivales. igual Libertad depende de sí mismo aunque pierda. Sí, Aunque claro. pierda. Por eso hasta tiene esa ventaja entre comillas, puede perder y en la Claro, última ya gana igual depende, sale sí. campeón. Bueno, pero si esta tarde definen los equipos. Sí. Esta tarde. Muy bien.
Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení y comprá, ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, solo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Mili Empeño, venta de arreglos y huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casí, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Vigilla, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Juan José Zapac, el presidente de Cerro. ¿Cómo te va, Juan José? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un abrazo a vos y a la mitad más uno. Bueno, igualmente, contanos, Juan José, las expectativas. 2 seguidos. Pelea campeonato Cerro contra Libertad del sábado y tiene partido de Copa contra Palmeiras en esto de campeonato de la Copa. Dos objetivos muy importantes, Arturo. Primero, el partido de campeonato, donde tenemos una desventaja bien clara, que aunque sean pocos puntos, son complicados para Cerro. Pero desde luego vamos a buscar los puntos de Tuyucuá. No tenemos ninguna duda de que es posible, aunque ni aún así dependa de nosotros el campeonato. Así que sabiendo la ventaja que tenemos y sabiendo que podemos traer los puntos, también podemos, por supuesto, postergar esa consagración o algún milagro luego, que el milagro no depende ya de Cerro, o sea, ya depende de los rivales que le toque a Libertad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo estamos haciendo, Libertad también, y nada más, un campeonato principalmente entre estos dos equipos, con muchos méritos, con mucho trabajo, con mucho puntaje, porque los puntos que tenemos son, o sea, nosotros vamos a llegar a 50 puntos este sábado y aún así no va a asegurar el campeonato. Es algo increíble, ¿verdad? Increíble, pero dentro de todo también perdimos muchos puntos importantes teniendo en cuenta la envergadura del rival que hoy tiene la oportunidad de ser campeón. Pero estamos tranquilos, confiados, hasta que no termine esto, siempre está la posibilidad. El último campeonato de Cerro es un ejemplo de eso. Vamos a ver si podemos repetir, ganando primero para hacer el mérito, porque por supuesto con un empate ya el Libertad es campeón, ¿verdad? Así que ojalá podamos traer triunfo, Arturo. Ojalá que pueda ser así y nosotros estamos confiados. Soy muy consciente, con una descripción muy franca de tu parte con relación a esto de los 4 puntos que saca de ventaja la Libertad. Soy muy consciente de lo difícil, no es imposible, pero toma conciencia del presente y lo que pasa en el campeonato, Juan José. Sí, por supuesto. En la diferencia, si fuesen 3 puntos sería aún difícil, pero un poco más fácil para nosotros, por decirlo así. Teníamos que ganar y ya dependíamos nosotros. Pero hoy ya no dependemos, entonces ganamos creo que los últimos 4 partidos, aún así no fue. Sirvió para cortar 2 puntos y nada más. Pero, como dije, hasta que no termine el campeonato, nunca hay que entregarse, al contrario. Y bueno, veremos, Arturo. La última vez con Libertad no fue muy bien, ¿verdad? Entonces también es importante saber que el Cerro se presenta como uno de los mejores en este campeonato, con alguna irregularidad en la doble competencia. Perdimos con Sudamérica, con Tacuarí, y bueno, eso nos postergó la posibilidad más clara de definir este campeonato. Pero aún así, como dije, sabemos que no la tenemos fácil, que no depende de Cerro, pero el partido del sábado depende de Cerro y nosotros vamos a ganar Tuyucuá y probablemente lo hagamos. Yo estoy muy confiado en el plantel, el cuerpo y en el cuerpo técnico, así que por los cerristas que se quede tranquilo, que sea un buen partido con un buen arbitraje y bueno, que gane el mejor, que ratifique Libertad su condición de campeón si es que puede, y nosotros vamos a buscar, por supuesto, postergar esto y buscar alguna, como dije,
llevar a una última instancia si se puede. Ojalá pueda ser así, estamos con mucha confianza. Alfio Oviedo por cláusula no puede jugar, viene de 3 goles. Y sí, los contratos se respetan, Cerro respeta y bueno, claro que es una reta importante, pero tenemos lo nuestro, así que vamos a pelear igual. Fue una acertada lo de Jan en la portería, Juan José, ¿no? Hace años que es una de las mejores incorporaciones en los últimos años lo de Jan. El mejor arquero de fútbol sudamericano. A ese punto tu concepto, ¿no? Pero anda muy bien. Sudamericano, yo te digo, vos viste las tapadas, este último partido salvó 2 pelotas clarísimas de gol, pero clarísimas, ¿verdad? Con muchísima reacción, o sea, creo que no hace falta que propaganda a nuestro arquero. Él ya demostró que uno de los puntos altos de Cerro con una tremenda regularidad, con el respeto a todos los arqueros paraguayos, yo creo que es número 1, ¿verdad? Y comete sencillamente a nivel periodístico, yo creo que la opinión, no sé si es que cometió errores, pero yo no lo recuerdo. Y no solamente eso, salvó muchos partidos, porque ni siquiera por los resultados, sino por atajadas monumentales y, vamos a decir, no sé, una acertada grande. No lo es Cerro. Nosotros compramos, creo que el 100% de su pase, así que tenemos arquero para el rato. Yo decía, Juan José, a título personal, que en los últimos 20 años aproximadamente es la mejor incorporación de Cerro, la de Jan. Y no sé si es la mejor, Arturo. Tuvimos muy buenas incorporaciones, 20 años es demasiado tiempo. Pero hoy por hoy, teniendo en cuenta que Jan, Paraguay siempre fue un país de muy buena producción a nivel de arqueros, Jan no es el más grande, pero muestra condiciones, una personalidad muy importante para un equipo grande como Cerro. Y bueno, y lo trajimos en menos de una semana. Eso sí es lo más, vamos a decir, es la adquisición más rápida de la historia del fútbol paraguayo. Eso sí, no sé quién pudo traer en menos de una semana un arquero así de este nivel. Creo que nadie. Estamos muy contentos con él. Se ganó la titularidad de Cerro. Y nada más, Arturo, a seguir trabajando y no a sentirse ni Dios ni nada por el estilo. Sencillamente creo que transmite mucha confianza en su defensa y ha cumplido a cabalidad. Bueno, pongamos 10 entonces, saquemos 20, pongamos 10 en Jan. Y te digo lo más, vos mismo dijiste, creo que compramos el 100%, porque al decir Juan José Zapata, el mejor arquero de Sudamérica, no hay de extrañar, independiente de lo que hayas opinado vos, en las transmisiones, en lo que se hace, del interés que puedan tener otros allá, ¿no? Sí, yo le meto en una competencia internacional porque veo, por lo que es el nivel que hay especialmente en Sudamérica, no lo pongo a nivel mundial porque ya es un poco, ya es muy alto, pero no está lejos de los mejores arqueros del mundo. No soy yo que tiene que ponerle la nota. Yo solamente vos me preguntás, yo te respondo lo que pienso de él, y bueno, siempre estamos en contacto, vamos bien con él, Arturo. Creo que es parte de una estructura buena, con un equipo de buen rendimiento, que también tiene altibajos, muchos lesionados. Pagamos un poquito caro ese derecho, no ese derecho de piso, esa doble competencia con muchas bajas. No fue fácil, aún así estamos en la lucha, así que estamos con esa esperanza. Vamos a ver si tenemos ese restito o se nos da la oportunidad, Arturo. Ahora, Juan José, con relación a Palmeiras, porque todo el sábado Cerro juega campeonato, si bien es cierto, tiene ventaja, Libertad depende de sí mismo. Después viene Palmeiras, sensación de todo, Palmeiras rompe todo. Ese es el Palmeiras, el mejor de Brasil, el estadio de Cerro va a reventar. Hay mucho en juego en esto de Libertad, consciente de la ventaja que saca el rival del sábado, y Palmeiras, donde sos absolutamente consciente de, Juan José, de lo que es el rival y jugar en cancha de Cerro. El rival es favorito, ya sabemos, y soy optimista y estoy diciendo eso. Eso no pasa por ser pesimista ni nada, como me habían dicho. Gana todos los partidos ahí por haber. No solamente en Copa ganó todo su partido de grupo, sino también en el campeonato brasilero. Evidentemente es un equipo
realmente complicado. Pero nosotros contra Libertad ponemos todo, contra Palmeiras vamos a poner todo, acá no hay nada que guardar, nos jugamos cosas demasiado importantes y al mismo tiempo muy difíciles, entonces al todo por el todo, como se dice Arturo. Ojalá. Tengo mucha confianza, muchas veces hemos recuperado sitiales preponderantes y esta es para nosotros una brillante oportunidad de mostrar el trabajo que se ha hecho a lo largo del año, donde no importan las excusas, los lesionados, suspendidos, acá no importa nada, acá es 11 contra 11, ¿eh? Sabiendo que hay mucho que ganar y nada más, a pelear a muerte y a no preocuparse por el rival, preocupémonos por nosotros mismos, que somos los que tenemos que tener un rendimiento superlativo para superar la fase, sabemos muy bien, no hay otra forma, así que ocupémonos de nosotros mismos, que somos nosotros los que vamos a manejar nuestras posibilidades, ¿verdad? El rival es lo que es y ya sabemos, pero no es el mejor equipo del mundo y no quiere decir que sí o sí no tengan que venir a ganar, aunque la lógica muestre un nivel superior de un fútbol superior como el fútbol brasilero, pero en Cerro tenemos que ya tener en cuenta que ese respaldo masivo de nuestra gente tiene que tener una respuesta mayor o mucho mayor del plantel. Es el compromiso que tiene el plantel y bueno, tiene que demostrar en este partido con Palmeiras de que está hecho o de que no está hecho. Así que es una prueba de fuego para todo el plantel y para todos nosotros también. Finalmente, Juan José, el tema de los cambios ya se aclaró, que son 5, ya se aprobó para el segundo torneo. La verdad que no sé, Arturo, eso ya maneja en la divisional el representante, el doctor Ariel Martínez, entre ellos. Segundo torneo falta mucho, pero ahora tenemos que definir el primer torneo. Yo dejo eso para pasado mañana, para después del partido. Pero vamos bien, Arturo. El cambio que sea es un cambio apoyado por la mayoría, así que nosotros vamos a adecuarnos a lo que venga y no a poner excusas ni a playarnos ni nada. Nosotros vamos a trabajar con la normativa que exista y nada más, Arturo, es lo que nos corresponde de tu Cerro Porteño. Lo último, Juan José, tener reuniones con el departamento de fútbol con Chiqui Arce, ¿lo haces vos, lo va a hacer el doctor Martínez con otro equipo? ¿Cómo es? No, ahora el doctor Martínez. Hoy tenemos reunión de la fundación, en fútbol está todo al día, está todo bien. No, está todo bien, Arturo. Necesito conversar con Chiqui, lo voy a hacer esta tarde seguramente, pero no en una reunión, particularmente nomás, lo voy a hacer por todo lo que se viene en esta semana que hay tantos partidos. ¿Va a preguntar caso Fariña, caso Alan Benítez, que terminan contrato, Juan José, con doctor Martínez? No, nada de preguntar. Acá jugamos 2 partidos importantes, Libertad y Palmeiras. El resto no importa quién se va ni quién se queda. Hoy lo único importante es los partidos que tenemos. No podemos, Arturo, hablar de eso. Es irrelevante en este momento. Será importante en otro y lo haremos en su momento, pero hoy solamente es como estamos, que nos falta, que necesitamos y nada más. Está bien, se entiende, se comprende. Concentrado y compenetrado en lo que viene y después verán los papeles. Solamente, lo único que importa es eso, Arturo. Está después bien, el resto, ¿a quién le importa quién se va, quién se queda? Ahora los que son nuestros y bueno, y los que no y vencen, tendremos tiempo cortito para ir hablando y viendo quién va y quién no. Está bien, Juan José, pero periodísticamente uno quiere conocer la información del presidente, por eso preguntamos. Sí, pero la verdad que no me interesa eso ahora, sinceramente, digo, lo único que me interesa es el partido, creo que el pueblo socialista también, Arturo, y es lo que nos jugamos, ¿verdad? Y nos jugamos, como dije, con una desventaja que nos obliga a ganar el sábado, y esa es una obligación que tenemos y lo tenemos que hacer sí o sí, así que Libertad va a preparar la fiesta y nosotros vamos a tratar de que esa fiesta no se realice. Sí, Libertad prepara la fiesta. Cerro dispuesto a amargar la fiesta de Libertad. Chao, Juan José, gracias por tu tiempo. La amargar no, Arturo. El Cerro va dispuesto a ganar nomás. Y vamos a ver, no es fácil. Está bien, chao, Juan José, gracias. Chao, Arturo. Chao. Juan José está por presidente. Se no quiere saber nada de contrato, ni de papeles, ni de nada. Se fue Juan José. Frase de colección puso. Brasil.
Frases de colección. El partido del sábado depende de Cerro y nosotros vamos a ganar Tuyucua. Yo estoy muy confiado en el plantel, el cuerpo y en el cuerpo técnico, así que por los cerristas que se quede tranquilo, con mucha confianza. Frases de colección. Fue una acertada lo de Jan en la portería, Juan José, ¿no? El mejor arquero del fútbol sudamericano. Con el respeto a todos los arqueros paraguayos, yo creo que es el número uno. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Vos entendés. No me falta que ponga frase de colección cuando yo le pregunte y me dice no me interesa tu pregunta. Acá lo que estamos ocupados en otra cosa. Juan José, ¿qué me ha preguntado vos, Ana Benítez? Me ha preguntado si estamos jugando contra Palmeiras. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué vamos a hablar nosotros de papel ahora? Me digo, ¿a quién le interesa? Me digo. Y yo le quise decir, a nosotros nos interesa para no... Claro, yo creo que esa fue su respuesta, pero sí le interesa porque el campeonato termina después del 30 de junio. Pero está convenciado en esto. Por eso. Absolutamente convencido. Mega descuentos en Mundo Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O sea, tu pedido al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Papá mereces estar tranquilo con Rubiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y por el Día del Padre, si contratas tu servicio en todo junio, te regalamos una cámara IP. Para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar, llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte? Hoy ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Ustedes saben que mañana juega el Inter de Porto Alegre contra Coritiba. Y nosotros seguimos mucho el Coritiba por Gustavo Morínigo, Matías Galarza y... Ahí, ¿qué pasa con Adrián Martínez? ¿Sigue jugando? Sí, la vez pasada metió un gol. En el Coritiba, jugador de Libertad. Jugador de Libertad que lo tiene fuera. En Comesi, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés hasta en 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Hasta el 30 de junio, para más información ingresa a la página web de Comesipar o seguinos en redes. Comesipar, 50 años liderando e innovando. Se viene la Exposados de Cadam. Desde hoy hasta el domingo en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Exposados Cadam. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Atlético Paranaense, rival de Libertad, juega con Bragantino. ¿Habrá enviado a alguien Libertad o no? Como espía, porque juega de local. Y el partido que ahora sale de Libertad es de local. ¿Habrá enviado a alguien, verdad? Sí. Sí, claro. Porque juega Paranaense Bragantino mañana a las 3:30 de la tarde. Hay que ver si mandó espía a Libertad. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Y esta es la programación de Brasil, este es el brasileño. Sigue en Santos Rodrigo Fernández de Guaraní. Sí, él fue a préstamo. A préstamo por un año fue. Pero mañana juega ante Corinthians.
Para cada problema, Sica tiene la solución de impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica, Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Porque Mineiro, Junior Alonso juega por el Brasileirão ante Fortaleza y sigue Junior Alonso el Mineiro. Sí, ayer jugó 90 minutos Copa de Brasil, victoria ante Flamengo 2-1. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión banco más digitales, más humanos. Hablamos con Juan José, el presidente del Cerro. Por ejemplo, el domingo, Cerro Porteño juega el sábado con Libertad. El domingo, Palmeiras de visita frente al Avaí. Estamos hablando y después juega con Cerro. Ese calendario. Así es. El que tiene Palmeiras de Brasil. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Hoy juega Copa Brasil. Sí, nuevamente ante São Paulo, otra vez en el Morumbí, 19 horas de Paraguay, el partido entre São Paulo y Palmeiras, esta noche. ¿Y vos decís que el domingo va a poner suplente? Yo creo que hoy pone titulares y el domingo guarda ante Avaí, porque Avaí es un rival de menor calibre. Media tabla. Sí. Media tabla. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Gualambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Por ejemplo, el gatito de Fernando, hace tiempo que no hablamos con él. Botafogo, Fluminense, hablamos del paraguayo en Brasil, más los rivales. Hace tiempo que no hablamos, la portería de Botafogo. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky, la cerveza y la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Atlético Goñanense, el rival de Olimpia, juega el domingo a las 5 de la tarde frente a Ceará. Ahí están Churín está en el Atlético Goñanense. Sí, que va a enfrentar a Ceará el domingo y después enfrenta a Olimpia. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hablamos Brasileirão Independiente de la Copa Brasil. Por ejemplo, Juventud contra Oca Ruiz y Ciro Pita el domingo a las 5 de la tarde antes de San Pablo. Y hablamos no hace mucho con Oca Ruiz. Elogiaba a Goianiense.
El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en brazos una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Charticer Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Saluda a Modesto Sandoval, ¿verdad? Hoy tuvo su hijo acá. Sí, Un saludo para el recordado, admirado, querido Modesto Sandoval. ¿Cómo van a responder con seguridad? Cruzeiro, ¿en qué año descendió en el fútbol brasileño a la Serie B? Cruzeiro 2019. No, brillante, Víctor. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene Cruzeiro? 2. ¿Años? 97 y 76. Brillante. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mau el 5 de julio y además acumulas puntos. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Sí. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Abril Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tu sueño, hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños o visitarnos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguirnos en redes @MC Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Para responder con seguridad, Gremio, ¿cuándo descendió el fútbol brasileño? Gremio. La temporada pasada. El año pasado, sí, señor. ¿Cuántas Copas Libertadores tiene? 3. Diga con seguridad los años. 2017. Sí, señor. 83. Sí. Y 95. Sí, señor, y 1995. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pagos con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. Liga Vasco da Gama está jugando la Serie D y fue campeón de la Copa Libertadores, tiene un solo título. ¿En qué año, Víctor? 98. Brillante. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita el domingo 26 de junio por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida. Te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26, aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central. Eusebella, Casilla, Raídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. Si de tradición hablamos, es el San Juanazo del Club Sol de América. Deliciosas comidas típicas, juegos y diversión para todas las familias. Este sábado desde las 18 horas en la sede social de la Avenida Quinta, con entradas generales de 10.000 guaraníes. San Juanazo del Club Sol de América. A responder con seguridad, niño Jorge. Esto lo agarré. Alagoano, ¿de qué ciudad es? Brasil. Alagoano. Víctor. Maceió. Sí, señor. ¿Con quién juega hoy a las 20:30? No, ni idea. Hoy no ni idea. Cruzeiro. No, contra el Gremio de Matías Villasanti. En la Caja Mutual hay un mayor crédito para sus afiliados, hasta 12 meses de plazo, y podrás retirar hasta 150% de sus aportes. Y como la ayudas mutua, la primera cuota recién a los 90 días. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el central de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Estamos hablando mucho del tema brasileño por los rivales que tiene el equipo paraguayo más los paraguayos. Vamos a agregar uno más, Vasco da Gama.
que ganó la Copa en el 98, juega en la Serie B. ¿A quién enfrenta hoy? Aplazados los 4. Operario ferroviario de la ciudad de Ponta Grossa, estado de Paraná. Alguna cosa tiene que ser. En Farmacia Catedral, todos los viernes, abonando tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante cremoso con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupí hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos Jam de calidad superior, televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hacer tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿En Cruzeiro quién juega? ¿Jugaba ahí Moreno Martins? Sí, jugó Moreno Martín y el año pasado estaba Raúl Cáceres. Sí, señor Cruzeiro. Jugará el martes 28 de junio de local ante el Sport Recife del mediocampista para Blas Cáceres. Sí, señor. Esto seguimos por los paraguayos. Brasil, porque hoy Cruzeiro juega la final de la Copa. Juega la Copa Brasil, no la final. Hoy Cruzeiro juega la Copa de Brasil ante Fluminense. Octavo de final de ida a las 18 en Río. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu bola al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar, celebramos a papá. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. ¡Sí se puede! Ustedes saben, ¿se acuerdan de Guaraní de Campina, que fue rival de Olimpia en el 79? Puede ir a la C, en el campeonato está en la B. Está Náutico 13, Guaraní de Campina 13, Ponte Preta 12 y Vilanova 11. Vilanova. Pero acá está Guaraní de Campina, de viejo tiempo. Enfrentó a Olimpia en el 79 en Copa Libertadores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kempton es la solución. Con una Kempton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Vamos con el porcentaje de partido, tenemos niño. El primer partido de la tarde, Guaraní Ameliano. Guaraní Ameliano, Víctor Villalba. 60-40. Gana Guaraní, Denis Caniza. 60-40. Gana Guaraní, Niño. 60-40. Gana Guaraní, Francisco López. 60-40. Gana Guaraní. Mañana en Shell cargas 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power Nafta. 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa y mañana al mejor precio. En Asismet habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717. Seguinos en redes como @AsismetPY. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas, calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaireña Tacuaré. Guaireña Tacuaré, Denis Caniza. ¿Perdón? Tengo que empezar yo. ¿Por qué? Lo superé ayer a Denis. Él es el puntero ahora. Sí. ¿A vos sos puntero? Sí, le pasé ayer. Campeón, Víctor. No, y siempre sí, así. Acá hay uno solo que le dio 12 de octubre, que es Víctor Villalba, Roberto. Por su juventud no me acuerdo.
tiene que aprender mucho todavía, Víctor. Buenísimo periodista va a ser en el futuro. Ahora está yendo al profesionalismo. Del 12 de octubre, gol de Danila. Como yo siempre digo, ¿no? El tiempo pone las cosas en su lugar. Sole Gustavito. ¿Para qué me la hace bulinar Roberto Garcete? No. Claro que yo no tengo nada que ver, fue Gustavito. Yo no olvidé. Roberto Garcete, comenzá, Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Guaireña. ¿A quién? A Tacuarí. Denis Caniza. 50-50. Empate, Francisco López. 50-50. Empate, Niño Jorge. 50-50. Empate. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barte, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de Media Cancha. Con CNT, todo sale o sale. 500 millones de guaraníes salen sí o sí. Te vas a perder la oportunidad de ser el próximo millonario. 500 millones salen sí o sí. Con CNT Shepremoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 13:42. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Santaní, Rubio y Ñu juegan mañana a las 17, fecha 14. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para encontrar la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Miranda Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. En el Feliciano Cáceres, Luqueño San Lorenzo, 19-15 mañana. Recibir flores es sinónimo de sorpresa y crear felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a myflores.com. Regala amor, regala Myflores. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Martín Ledesma Guaraní de Trinidad, el día sábado, 10 de la mañana en Capiatá. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, Jotebaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, en la del Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. Acumulás goles por el sorteo de increíbles premios mensuales, una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GRB Mastercard. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Pastoreo, 10 de la mañana el sábado. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero que interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño, justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa con su detergente Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Chopera Tokio Verglas, 5 litros panel LED, tu cerveza siempre fría, y te regala una churrasquera Tokio adquiridos en Electroban en cuotas de tan solo 255.500 guaraníes y la primera cuota pagar recién en agosto. También podés comprar al contado o hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados. Visitanos en redes sociales @Electroban o escribinos al 098-260-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El domingo otros 2 juegos en la categoría intermedia. Iteño, 3 de febrero, 10 de la mañana. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Atera River, el domingo, 10 de la mañana. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco es arregle. Convertite en el profesional que quieres ser en UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Síguenos en redes UXA, el futuro está en tus manos.
Hablamos. Saludamos por su cumpleaños a Natán Almirón, siempre en sintonía desde California. En este caso el deseo de felicitaciones para Natán, gracias por la sintonía de siempre desde Estados Unidos. WhatsApp Monumental su mensaje. Estos son los más buscados de stock. Hoy 2x1 en cerveza polar lata 473 ml. Pagás 1 y llevas 2 a tan solo 3.000 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Más de repaso en la categoría intermedia. Independiente, Fernando de la Mora, el lunes a las 17. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, solo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Aljiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Acero y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flexbugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hay una intención, pero veremos. Independiente, Fernando de la Mora a las 17. Trinidense, Colegiales el lunes 19:15. Mega descuentos en Mundo Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Reviloca Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Reviloca le puede brindar. Llámanos al 0982 23 Reviloca Alarmas estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo lluvia de premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar. Hasta mañana ingresa a Estrella del Sol Online. Es hoy. Así es, repaso de la fecha del fin de semana. Independiente, Fernando de la Mora el lunes y el lunes también Trinidense, Colegiales ese minuto los partidos para hoy. En el Shopping Mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que crees. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos o participar de sorteos mensuales, 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Se viene la Expo Usados de Cadam hasta el domingo en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en Salerno. En su más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Muchas veces donde queda sobre Gil Miranda, Cueto General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hoy con Diego Pancho, Guaraní Ameliano, 16:45 la previa. Luego estamos con Jorge Casal para Guaireña Tacuarel. Llegó a recuperar la Z Hombre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. 2 partidos el sábado. Primeramente, General Caballero Resistencia en Mallorquín a las 17. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea.
S.A. Sentite en casa, sentite mi idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. En Ciudad del Este, en el estadio del 3 de febrero se juega ese partido General Resistencia el sábado. Rifel es la transmisión recomendada para tu moto, calidad original del acero 1045 Titanium con Rifel. Puedes hacer más de 15.000 kilómetros. Llegó VPI, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tenés una cuenta y una tarjeta a la que manejaste en nuestra APP. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPI nuestra aplicación móvil, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Libertad Cerro Porteño el sábado 19:15 en Tuyucua. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. Más de repaso de juegos el domingo, 2 partidos, 16:30, Olimpia, 12 de octubre. La loteadora inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados. Servicios básicos. Ingresa a las redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SV, GAC, tractores y implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Stanley presenta el vaso Everyday. Para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conocemos en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Más de repaso de juegos, el día domingo 18:45, Nacional Guaraní. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapadril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbos, Cesares Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, ventas de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. Más de repaso de juegos el día lunes, Ameliano Guaireña a las 17. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar nosotros una fuerte es Charty Beef. Pasa por unos 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Banco obtienes 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao. El 5 de julio de más acumulas puntos, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar, niño. La entrevista en exclusiva, Óscar Vicente Cabone nos dio una mano en ese sentido porque estaba el doctor Óscar Delgado con él. Óscar Vicente Cabone, presente de Olimpia, que es socio, presidente honorario del Olimpia, Óscar Vicente Cabone. Ya aclaró Diana Domínguez que Osvaldo no le va a demandar a Olimpia. ¿Está siguiendo el tema de los 400 millones, doctor? Yo quiero aclarar que ODD ni la familia jamás van a demandar a Olimpia. No hay demanda, no hay. No van a demandar. No, jamás, jamás. Estoy totalmente al tanto de todo. Conozco en detalle todo este tema, Arturo, y el tema terminó, Arturo. No hay demanda, no hay absolutamente nada. Hubo un malentendido con terceras personas allí, pero el tema está solucionado y hay que los olimpistas tenemos que tranquilizarnos. Está solucionado ese tema. Bueno, doctor Cabone, esta captación que Olimpia quiere llegar a 30.000 socios. Llega Olimpia, propone Cardona 30.000 socios, doctor Cabone. Va a llegar porque creo que los olimpistas están en este momento muy conscientes de la situación del club y sobre todo de la cruz que tiene encima del Olimpia con la FIFA, con plazo de vencimiento en diciembre de este año. Está hablando de una cruz que tiene Olimpia a través de la FIFA, pero por deuda contraída por Olimpia, ¿se entiende, no? Sí, son deudas del club Olimpia, son deudas del club. El origen ya no interesa. Son
a los efectos de la FIFA, una institución en la que no se puede apelar nada, porque es una institución fascista. Ya está dictaminado, son sentencias que ya están y hay que cumplirlas o van a tener consecuencias más graves. Doctor Escabón, hablaste con Miguel Cardona porque nos decía Miguel que iba a hablar contigo hoy o hablaste ayer. Iba a hablar, pero lo pasamos para mañana. Para mañana. ¿A la mañana va a ser la reunión, doctor? Sí, a la mañana va a ser, Arturo. Con Miguel Cardona, ya Proyecto Olimpia, de aquí en adelante, ¿o ya venías hablando con él permanentemente, doctor? No, venimos con muy buena comunicación, porque pensamos que Miguel Cardona se merece el apoyo de todos los olimpistas, porque recibió un transatlántico como el Olimpia bastante averiado, con compromisos demasiado duros, y requiere el apoyo de todos los que podemos. Finalmente, doctor Escabones, porque dejemos para una charla más extensa, el tema que tiene que tener 10 a 12 millones de dólares Olimpia para diciembre. ¿Te imaginas la cantidad que tiene que cubrir? Impresionante. Y como digo, repito, son todas sentencias ya de FIFA. Entonces ahí no hay discusión, no hay apelación y nada. Y siempre se te ve a vos como un colaborador o salvador de Olimpia, doctor Escabones. No es así, esos son todos mitos urbanos, como ya te dije una vez, Arturo. Ponemos loma y ayudamos lo que podemos, pero acá depende de todos los olimpistas, y esta campaña de captación de socios es lo mejor, es la mejor manera de apoyar al club. ¿Vos crees que se llega a los 30.000? ¿Qué le diría al público de Olimpia en esta previa a la charla de los próximos días contigo, en esta captación de socios de 30.000? ¿Qué le decís a los hinchas del Olimpia y a los socios que pueden reactivarse nuevamente como socios, doctor? Así mismo, entiendo que hay una reunión el domingo a las 2 de la tarde, que es para uno, o sea que ya hay una iniciativa por parte de los olimpistas, que celebro mucho y ojalá prospere. Bueno, doctor Escabón, el domingo la reunión no sabíamos. Un saludo especial para vos, doctor. Un saludo cordial para vos y tu audiencia, Arturo. Gracias. Gracias, doctor Oscar Vicente Escabone. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Arturo, terrible son las entrevistas contigo. Arturo, terrible son las entrevistas contigo. Te noto muy bien informado, Arturo. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Pérez.